Tienes derecho a la protección de tu identidad. Imagina que un día entras en tus redes sociales y descubres que alguien ha robado tu identidad. No es solo un perfil falso. Puede ser alguien pidiendo dinero en tu nombre, acosando a otras personas o hasta dañando tu reputación, sin que te hayas enterado. En el mundo digital, proteger tu identidad es tan importante como en la vida real. ¿Sabes cómo protegerla? ¿Qué puedes hacer si alguien se ha hecho pasar por ti sin tu consentimiento? Sí protejo mi identidad digital. Creo que también es una forma de madurar. Poco a poco me he dado cuenta, una vez más, de que el Internet no necesariamente es un espacio confiable. En el mundo digital, la suplantación de identidad se vuelve algo mucho más fácil. Los riesgos que tiene son todos los asociados a que alguien coja nuestra identidad y la ponga al servicio de otras cosas. Mucha gente ha convivido con riesgos y con amenazas a la identidad sin ser conscientes de que eso realmente era un riesgo real, que era equiparable a lo que antes era un delito al honor, un delito contra la intimidad. Es que es como si te estuvieran robando a tu persona para hacer otra persona totalmente diferente y que ni siquiera existe probablemente. Creo que lo que yo sentiría sería impotencia. Si lo pienso fríamente, la verdad es que no tendría mucha idea de qué hacer si atacan mi identidad digital. Pues lo primero es denunciarlo, porque es un delito, con lo cual tiene derivas legales, pero después yo creo que es importante también que podamos, en función de cuántos daños eso pueda haber causado, que podamos desmentir que eso no era, ¿no? La amenaza a la identidad, en el caso de menores, por ejemplo, puede tener un efecto devastador porque pone en duda su propia identidad y supone una amenaza en la construcción de la identidad futura. Y en alguna persona potencialmente vulnerable podría ser, por ejemplo, un desencadenante de un trastorno más grave, un trastorno que podría desembocar en una psicopatología. Tienes derecho a la protección de tu honor y tu intimidad, y más si eres menor de edad. En Internet, perder el control sobre una imagen o unas palabras es muy fácil. Pero recuperarlo no es nada sencillo, y cuando eres menor de edad, el problema se hace más grande. Por suerte no estás solo, y hay formas de actuar. Cuentas con herramientas para frenar la difusión de contenidos que atentan contra tu intimidad y derechos que protegen tu reputación. Aprender qué hacer en estos casos es el único camino para intentar recuperar el control. Privacidad es todo eso. Privacidad es no aceptar las cookies porque sí, privacidad es no crearnos un perfil en cualquier sitio y privacidad es ser consciente de lo que implica nuestra huella digital, no solamente estar en redes sociales o no. Necesitamos entender que todo forma parte de lo mismo, de ahí normalizar la tecnología e incorporarla al resto de la educación. Todo hoy en día pasa a través de dispositivos electrónicos. Claramente lo que consumimos a través de Internet y de las redes sociales determina la manera como vemos el mundo. Luego aprender sigue siendo el principal aliado con las dificultades que conlleva, claro. Cada vez tenemos más casos de personas que cuando llegan a la edad de abrirse su red social descubren que toda su infancia ha estado como retransmitida en directo y para todo el mundo, ¿no? Ahora mismo no te sabría decir qué medidas deberíamos tomar si comparten un contenido mío que no me guste. Me sentiría súper vulnerable y básicamente no sabría exactamente qué hacer. Compartir imágenes significa perder el control en la red. Definitivamente si difundes imágenes sin autorización de la persona, dadas las casualidades, pueden ocurrir situaciones en que comprometas. Como ciudadanía, primero pues podemos hablar, ¿no?, con esa persona que ha colgado la foto, le podemos pedir que la descuelgue, pero no podemos controlar qué respuesta va a tener esta persona, ¿no? Lo que podemos hacer es que para que esto no vuelva a ocurrir, pues intentemos generar conciencia y podamos explicar y normalizar que para colgar una imagen es importante que haya consentimiento y que se pregunte. Yo personalmente creo que es importante dejar separar los dos mundos cuando hablamos con las nuevas generaciones. Sabemos que esto produce una cierta desconexión moral y ellos mismos identifican que el mundo real es más real y por lo tanto hay muchas cosas que no deben hacer en ese mundo y sin embargo el mundo digital es menos real y por lo tanto pueden arriesgarse a según qué conductas, aunque sepan que están mal, y de ahí la desconexión moral, porque es menos real o no les van a pillar o no van a tener consecuencias. Tenemos que ayudarles a la hora de identificar estos riesgos, a la hora de ganar conciencia de que este riesgo
existe la importancia de denunciar ante las autoridades este tipo de amenazas, este tipo de riesgos. Que no se rindan a ninguna narrativa, ni a la narrativa que dice déjales usar, ni a la narrativa que dice prohíbeles todo. Esto puede ser un camino apasionante, que aprendamos sobre la tecnología y sobre el mundo digital primero por nosotros mismos y luego por nuestros hijos. La mejor forma de garantizar que tu hijo no tenga problemas graves en la red es que lo empiece a utilizar a la edad recomendada, que no es antes de los 16. Si tú quieres proteger a tu hijo de 12 años de la red, no le des la red. Creo que lo primero es entender que si todos somos vulnerables frente a algunos mecanismos que imperan en el entorno digital, los menores lo son probablemente aún más. En los peores casos nos podríamos encontrar con un adolescente que ha sentido o se ha sentido muy violentado en esta vulneración de su intimidad y que puede acabar cayendo en trastornos altamente graves. Tienes derecho a la protección de tu bienestar emocional y psicológico. Enciendes el móvil, navegas un poco y sin darte cuenta, ahí está otra vez. Un vídeo, un mensaje o una imagen que te deja mal cuerpo. No lo buscaste, pero aparece. Y cuanto más lo ves, peor te sientes. Pero es difícil dejar de verlo, ya no es tu elección. En el mundo digital, tu bienestar también es importante. Tienes derecho a filtrar, bloquear y rechazar lo que ves. Eres tú quien puede decidir qué contenidos quieres ver. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad? Sí que creo que a nivel implícito hay mucho contenido que nos hace daño. ¿Cómo puedo saber cuáles son los indicios de un uso problemático en las redes sociales? Es más una cuestión no tanto de qué no hacer, sino de cómo cuidarte. Lo que sube a Internet nunca baja. Cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos mentales y oímos que dicen que las tecnologías son las causantes, no es cierto, no son las causantes, el causante siempre es un origen humano, pero sí que son unas potenciadoras enormes. Porque no es lo mismo estar tranquilos viendo una película, que es algo que podemos hacer con una pantalla o con un teléfono, que estar haciendo scroll en Twitter o en TikTok. Sí me ha pasado que me he sentido peor estando en las redes sociales. A veces de encontrarte contenido que no querías ver y que de repente aparece, pues eso, porque al final no tienes control y aparece lo que sea. Es muy importante entender qué estamos leyendo, pero también es muy importante saber de dónde viene, qué intencionalidad trae ese mensaje detrás, si busca entretenernos, si busca informarnos, si es algo entremezclado, qué emociones me quiere hacer despertar, entender cómo y por qué ese mensaje ha llegado hasta mí. Es que un chico que quiere buscar información objetiva de salud mental para hacer su trabajo de recerca, en menos de 20 minutos se encuentra en la madriguera del conejo. Ya se encuentra con contenidos pro autolesión, pro suicidio, pro... La investigación empieza a dar evidencia de que los contenidos que facilitan el acceso a información sobre, por ejemplo, las autolesiones, el suicidio, el acoso, realmente son utilizadas, tienen un impacto. Para aquellos más sensibles o que ya presentan algún tipo de susceptibilidad, este es un contenido realmente que puede aparecer un poco de disparador de ese tipo de conductas. El impacto que pueden tener la exposición a todo este tipo de contenidos que te lleva a hacer autolesiones o que te lleva a promover la conducta suicida, esto es un impacto que nosotros ya conocemos desde hace muchísimos años. Los contenidos que suben y que ven los chicos o a los que nosotros exponemos a nuestros hijos no son actores, son otros chicos. Y muchos de ellos incluso no imputables y muchos de ellos incluso no son culpables del efecto que tienen sus contenidos, porque ellos defienden, que me lo defienden a mí en las consultas, que ellos solo están haciendo uso de su derecho a expresar su dolor. Tendremos que enseñar a interpretar este tipo de información de forma que no tenga este efecto necesariamente dañino, que haya una cierta conciencia crítica sobre lo que esta información realmente supone, de dónde viene, cuál es el valor que tiene, cómo podemos un poco minimizar este impacto. Que no hagan daño a nadie a sabiendas, porque eso les va a ahorrar muchos problemas y también es cuidarse. Que lo que está mal y está mal. Me da igual dónde. Y existen cada vez más estudios que muestran pues un vínculo de causalidad entre esta hiperdigitalización de las vidas de los jóvenes, entre otros, y este deterioro
de la salud mental, estos problemas de depresión, de ansiedad. Casi hablaríamos de una patología dual, es decir, la anorexia vemos muchas redes sociales, los videojuegos vemos mucho aislamiento social, bajada del rendimiento académico. Vemos mucha desinformación sobre temas de nutrición, sobre temas de salud, sobre temas de cambio climático. Todo esto afecta en las decisiones que tomamos. Muchas veces las experiencias digitales son experiencias un poco solitarias, es decir, muchas veces ocurren cuando estamos con nuestro dispositivo, cada uno con el suyo, y a veces nos pueden ocurrir cosas que pensemos que solo nos pasan a nosotros, pero que también le pasa a otra gente. Con lo cual yo os diría, cualquier cosa del mundo digital o analógico, da igual, pero que no os siente bien, que no entendáis, que no veáis clara, sobre todo recurrir a alguien. Tienes derecho a ser protegido de las adicciones digitales. El mundo digital está diseñado para capturar nuestra atención y nuestro tiempo, y a veces parece imposible salir de él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionan estos mecanismos? El control lo tienes tú o la pantalla. Desconectar no quiere decir que te pierdas algo. Significa que estás eligiendo en qué quieres invertir tu tiempo. Y sí, a veces lo mejor está aquí, más allá de la pantalla. ¿Podemos aprender a escapar de estas trampas cognitivas? Sí que he revisado alguna vez cuánto tiempo paso en el móvil y la verdad es que a veces me sorprende un poco. Yo creo que el hecho de que sentirme cansado por usar las redes sociales durante mucho tiempo no hace que las deje de usar. Yo creo que es importante diferenciar entre uso, abuso y adicción. ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo un uso excesivo de las redes? Hay que hablar de los casos. No es lo mismo un niño de 8, 10, 12, 14 años, que mi respuesta es que no hay que potenciar ningún uso de las redes sociales, que un niño de 16, 18 años, que lo que tenemos que hacer es enseñarle a utilizar esa red social o esa parte de la tecnología antes de utilizarla, por ejemplo, como se hace con el carnet de conducir. Sobre todo, y hay que tenerlo en cuenta, las horas de uso. No es lo mismo utilizarlo 2, 6 que 12 y cómo lo utilizo. Ahora el tiempo que utilizo una red social es justamente para analizar, identificar e inclusive inspirarme, lo justo y necesario. Pero hay que aceptar que es eso, para poder utilizarlo a tu favor. El problema lo tienen los menores que están construyendo formas de relación en las que la tecnología se está convirtiendo en el canal principal en la relación. Los recursos en la infancia y en la adolescencia son internos, entonces tú tienes que promover los escenarios para que se desarrollen. Si tú a tu hijo que es tímido piensas que le vas a ayudar, porque como todos sabemos que es menos rica la relación en pantalla, pero es más fácil de hacer que en la vida cotidiana, pues entonces tu hijo, los incentivos para salir fuera pues serán mínimos. No es que mi hijo juega a la videoconsola y luego va al parque. Mira, si juega a la videoconsola y luego va al parque, está la mitad en el parque de lo que debería de estar. Ya verás que cualquier cosa que se te ocurra o cualquier cosa que haga es mucho más nutritiva para él en términos de neurodesarrollo. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ejercer este rol educador, este rol director. Las figuras de referencia que tenemos alrededor y que son cercanas son claves para que podamos pues desarrollar conciencia. Vamos a hacer esta actividad en la cual la tecnología no es necesaria. En el mundo offline yo creo que disfruto muchísimo más. Quedar con amigas, ¿no? Que no es lo mismo que por mensaje, pasar un día afuera, ir a algún sitio, jugar a baloncesto, bailar. Yo recuerdo perfectamente mi primer beso y no recuerdo mi primer post. No olvidemos eso, que por mucha inversión que haya en tecnología, en inteligencia artificial, por muchas plataformas que se han creado, jamás será lo mismo un abrazo, un estrechar la mano, una mirada, un beso, que lo que pueda estar en redes. Siempre será muy superior lo real a lo virtual.